Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Después de que Guillermo Lasso no lograra terminar su periodo presidencial, el movimiento CREA busca regresar a Carondelet, ahora de la mano de Francisco Tabaqui y Blanca Sacancela. ¿Por qué deberíamos los ciudadanos ecuatorianos volver a confiar en este proyecto político? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña ahora Blanca Sacancela, candidata a la vicepresidencia por Creo. Blanca, qué gusto, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Gisela. A usted un saludo a la audiencia. Escuchaba justamente ayer el debate del vicepresidencial. Usted decía, sí tenemos una mejor opción, la de los ciudadanos. No tenemos que escoger entre el pasado corrupto y el oscuro presente. Considera que Creo fue formado en 2012, o sea, considerando esto, ¿cómo decir que no fue parte de ese pasado, ¿no? De ese pasado cuando justamente fue el presidente Guillermo Lasso quien no logró terminar su periodo. ¿Él no fue parte de ese pasado al que usted llama oscuro? No, de ninguna forma. Todo lo contrario, más bien lo que ocurrió en el gobierno que usted cita, en el gobierno anterior, fue producto de una grave crisis política acentuada por las pugnas de poder que ayer justamente platicábamos, pero además de eso, las prácticas positivas, y usted decía, ¿por qué volver a confiar en ese proyecto político? Precisamente porque esas prácticas positivas que se instauraron en ese periodo, como el programa exitoso de la nutrición crónica infantil, que hoy es una política del Estado, el canje de deuda, entre otros, han sido incluso parte de los planes de gobierno que ayer revisamos en el debate vicepresidencial. Entonces, esta opción plantea estas oportunidades de experiencia basadas ya en hechos reales que se hicieron y también una mejora en estos procesos y sobre todo en materia de seguridad. Usted también hablaba de este presente, un oscuro presente, decía, ¿no? ¿No es también responsabilidad de Creo? Y le digo esto porque el gobierno de Guillermo Lasso, bajo el cual estábamos en ese entonces, también dejó un país que tenía un alto índice de violencia. Lo dejó como el país más violento de Latinoamérica en el 2023. Entonces, ¿no es también responsable de ese oscuro presente que hoy vivimos? Yo lo que creo es que es responsable de los armamentos, de las tanquetas, de los insumos de la policía que se pudo destrabar en ese periodo de gobierno, pero que hoy necesitamos mirar hacia el presente. Cuando yo hacía referencia al pasado corrupto, hago referencia a una tendencia política que nos dejó al país primero que endeudados, que institucionalizó la corrupción y que hoy pretenden volver. Al correísmo, claramente representado por sus candidatos el día de hoy. Y la fuerza política del correísmo, que ha sido permanente con una importante participación en la Asamblea Nacional, que se ha dedicado a poner el pie a todo gobierno que ha pasado. Por lo tanto, eso es lo que los ecuatorianos, la mayoría de ecuatorianos, rechazamos. Ese modelo corrupto y ese modelo dictatorial y el presente oscuro, porque no es solamente que no tenemos energía, sino que también se nos oculta la verdad. Ayer también citaba yo en el debate vicepresidencial los datos de las muertes en materia de femicidios, muertes violentas para las mujeres, cuando no tenemos cifras reales. Por lo tanto, nosotros no hemos participado incluso en esta última elección, Gisela. Usted recordará que una de las decisiones responsables que tomó la organización política, es decir, mando a muerte cruzada, y no es que nuevamente peleo y disputo por el poder, que el país tome la decisión que necesite, que considere, se dijo, pero vemos que esa decisión hoy está siendo socavada por quien llegó al poder. Por lo tanto, nosotros tenemos los legítimos derechos y sobre todo este plan de gobierno que ha sido aterrizado y acogido con la gente con mucha esperanza, Gisela. Pero Blanca, ¿no cree que no lograr sostener un gobierno más de 900 días marca el fracaso de un proyecto político en el que ahora ustedes vuelven a pedir el voto de confianza de los ciudadanos? ¿No lo considera como un fracaso? No, de ninguna forma, Gisela. Insisto, estos proyectos que se instauraron a nosotros nos dan una pauta para pensar que el país necesita soluciones. Las disputas del poder de las cuales nosotros no hemos sido parte, e incluso en este mismo proceso de unirnos para atacar a un candidato, nosotros no nos hemos unido para atacar a nadie. Si el presidente de la República pide o no licencia, eso habla más del candidato
presidente que de nosotros. Nosotros nos hemos unido y precisamente lo que pasó el día de ayer, el debate vicepresidencial, fue fruto de una articulación en la unidad. Gisela, las urgencias del país, considero yo, que son más apremiantes que las disputas por el poder y que las disputas políticas. Lo que está pasando en las calles, los jóvenes están empezando este año 2025 sin empleo, las madres igual, niños sicarios en el caso de Durán, tenemos a la ciudad más peligrosa. Así que necesitamos primero trabajar en una reconciliación nacional basada en una agenda país, que eso es importante. Pero segundo también que el plan que tenemos con Francesco Tabaqui para atender las urgencias en materia de seguridad, en materia de productividad, en materia del eje social, han sido recogidas con la gente porque han sido construidas también con la gente, Gisela. Pero esas soluciones, ¿dónde estaban en el 2022 y 2023? ¿Por qué ahora nos presentan un plan que aseguran que funcionará y por qué no funcionó ni nos sirvió en el 2022 y 2023? Bueno, Gisela, le comento que Francesco Tabaqui y yo no éramos gobierno. Yo fui legisladora y mi rol fue en la asamblea, y en la asamblea cumplí mi función, y Francesco lo propio en la gobernación, con resultados también exitosos. Nosotros hemos asumido este reto porque vemos que las urgencias del país así lo reclaman. Vemos que tenemos una vicepresidenta ausente y eso no puede pasar. Por eso estoy aquí como una opción para que el país pueda valorar ese perfil y sobre todo esas ganas de trabajar por la gente. El proyecto de Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela se acentúa en las necesidades urgentes, pero sobre todo en programas claves, como yo les decía ayer, el programa de Mi Primera Chamba que piensan los jóvenes. ¿En qué consiste el programa de Mi Primera Chamba? Consiste en la inversión que se hace en el sector público en materia de vialidad, en materia de construcción de escuelas, edificación, en todo sentido, debe tener un 25% exclusivamente para los jóvenes que recién se gradúan. El Estado no debería pedirle la experiencia, sabiendo que es uno de los porcentajes que debemos atacar del subempleo, así como también hablar con la empresa privada. Si hoy por hoy la empresa privada tiene algunas incentivos tributarios, podríamos tener mesas de diálogo con ellos para que también un porcentaje a través de bolsas de empleo que se haga con la academia puedan incluirse dentro del campo laboral privado. Esos son los temas que nosotros estamos planteando y son los temas que el país así lo reclama. Ahora, dentro de algunos temas que leía del plan de gobierno, ustedes van a necesitar el apoyo de la Asamblea. Y recordemos que al final del gobierno de Guillermo Lasso se regresó a ese mismo discurso que hoy se critica, ¿no? El de que el correísmo versus anticorreísmo, también que la Asamblea era esa obstrucción para los grandes temas que quería el gobierno. ¿Cómo van a trabajar ustedes si no van a tener una mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Van a hacer alianzas? ¿Van a hacer oposición al correísmo? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo cree que se debería actuar? Creo que también eso es parte de la experiencia y de las prácticas que podemos mejorar. En materia de gobernabilidad, la Asamblea juega un papel importante, así como el Ejecutivo, y la Constitución establece el contrapeso. Por lo tanto, con Francesco hemos dicho que desde el día 1 nos debemos sentar a conversar con la Asamblea en una agenda pública, Gisela, porque usted sabe que los políticos se ponen de acuerdo, o como el caso del gobierno actual, inició en una buena lid o en un buen romance con la Asamblea y empezaron a fluir las leyes y vemos que es posible ponerse de acuerdo, pero lo que pasa es que el país no sabe sobre qué punto se pusieron de acuerdo. Por lo tanto, si a nosotros nos dicen, para ponernos de acuerdo, la condición es que salga una persona sentenciada de la cárcel, que se le dé el salvoconducto a tal persona, que regrese, esos no son los temas de interés del país. Mientras nosotros podamos atender las reformas necesarias para precisamente atacar la inseguridad, las reformas necesarias para mejorar los sistemas de contratación en materia de educación, de salud, ahí sí. Justamente en el tema de seguridad, ustedes proponen una solución a esta crisis en el país, creando una unidad táctica entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo me pregunto siempre, ¿dónde estaban esas soluciones en el 2022 y en el 2023? Porque, ¿por qué no se pudo lograr nada de esos temas que hoy dicen que son factibles? ¿Serán factibles si es que llegan al poder? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí. La diferencia es la única y puntual. En ese escenario del 2022-2023 no teníamos la reforma constitucional que tenemos hoy. Reforma constitucional que, dígase de paso, yo tuve la oportunidad y el enorme gusto de poder liderar en la Asamblea como legisladora y vicepresidenta de la Comisión Ocasional para que las Fuerzas Armadas den apoyo complementario a la Policía Nacional. Hoy se habla de un bloque de seguridad, pero que no tiene un marco normativo. Entonces,
Nuestro planteamiento es tener un marco normativo, conformar ese equipo, pero también con asesoría internacional, Gisela. Los procesos en el sector público a veces son esas enormes trabas que no le permiten a cualquier gobierno que venga a poder implementar las políticas públicas. Esta experiencia peor si no del se paso, tiene una fuerte gente en el por en la eso asamblea, el paso por el gobierno a bloque. nosotros nos da precisamente esa capacidad de análisis y de saber por dónde son las áreas sensibles y cómo lo debemos hacer. Nosotros hemos tenido ya reuniones con varios elementos, incluso de las Fuerzas Armadas que se han retirado, elementos actuales que están en la Policía Nacional, y sabemos cómo poder conformar este escuadrón de la pacificación que debe ir a dar paz. Así como la Gisela. pacificación de las cárceles que se planteó en el gobierno de Guillermo Lasso, que fue un total fracaso. Bueno, es que hay que decir las cosas como son. Es difícil pensar que se puede hacer algo en un gobierno que tenía un plan que no funcionó. Y otra vez creo quiere llegar al poder. Entonces, por eso es importante que le aclaremos a la ciudadanía cuál es la diferencia. Por ejemplo, usted plantea esas propuestas para el endurecimiento de penas a los jueces corruptos. Genial, pero para eso se necesita también el apoyo de la Asamblea. Así es. ¿Cómo van a hacer en la Asamblea si no tienen una mayoría? Y además, ¿con quién se aliarían? ¿Se aliarían con el correísmo? Con los que tengan que ser, Gisela, porque la seguridad no puede estar en manos de los sesgos políticos. Si tenemos que llegar a conversar con quien tengamos que llegar a conversar, lo vamos a hacer, Gisela, porque yo acabo de venir de Guayaquil, estuve 15 días allá. Las personas están encarceladas en su propia casa. ¿A usted le parece que eso debe ser correcto? Y eso debe ser que, no, es que gana usted, no me voy a poner a sentar, no me voy a poder conversar con usted sí, con usted no. No, Gisela, no. Esa forma nosotros no nos resignamos a tener ese estilo de país. Los niños que están siendo reclutados por sicarios, niños que no pueden salir a las calles, tal vez aquí en la ciudad, en la capital, en otras provincias tenemos una dinámica distinta, pero lo que está pasando en Guayaquil, lo que está pasando en estas zonas con niveles altos de penetración de crimen organizado, no puede ser el pan del día. Y si para eso debemos llegar a un consenso nacional, tenemos que hacerlo, Gisela. No importa quién gana y no importa los partidos que predominen en la Asamblea. ¿Y qué soluciones se proponen en el plan de trabajo para solucionar la crisis energética, por ejemplo? Y recordemos que también durante el gobierno de Guillermo Lasso no se invirtió en incrementar la producción de energía, a sabiendas de lo que podía pasar, porque también lo sabían. Se sabía desde hace muchísimo tiempo. Gisela, 2 elementos. El primero, nuestro plan de gobierno presentado no es una copia y pega del plan de gobierno del gobierno que usted cita. Nosotros tenemos un propio plan de gobierno que lo hemos trabajado con perfiles ecuatorianos de la más alta calidad. En materia energética, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos diversificar la matriz energética, Gisela. No podemos solamente apostarle a la generación térmica sin invertir en la generación, pero también con contratos transparentes, pues, Gisela. O acaso el contrato que acaba de firmar el gobierno nacional con una empresa que ni siquiera sabemos dónde, y los mismos periodistas se han dado el trabajo de indicarle a la ciudadanía que es la forma más, ¿cómo le puedo decir? La forma más inverosímil de mentirle a la gente en la peor crisis. Porque no solamente que no tenemos luz, sino que los niños no pueden estudiar y que la gente que necesita oxígeno en sus casas también se muere. Entonces, en función de eso, nosotros hemos dicho 3 elementos. Diversificar la matriz energética, ¿cómo? Con la apertura a la inversión privada. La Asamblea hizo una reforma, pero una reforma parche, Gisela. Todavía hay un techo para que el sector privado pueda invertir. Nosotros somos claros con Francesco. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿Vamos a seguirle pidiendo, por favor, que nos venda Colombia energía cuando ellos tienen un marco regulatorio distinto? Y el Ecuador no puede llegar a eso. Perú. El Perú tiene las mismas condiciones y condiciones de sequía mucho peores que las del Ecuador y no tiene el mismo problema. Nosotros no vamos a estar en estas disputas, como también pasa incluso con la actual vicepresidenta, que ni siquiera se pueden sentar a conversar porque el ego supera el rol de un mandatario. Francesco y yo hemos conversado que el interés del país va a estar por encima de todas las cosas. Nosotros nos vamos a dedicar en lo importante y enfocar en lo prioritario. Y las fuerzas políticas que se unan y las que lleguen serán bienvenidas para trabajar, porque es momento de unirnos y no de estar divididos. Blanca, para finalizar, sí me gustaría que le cuente a la ciudadanía por qué los ecuatorianos podríamos confiar en Blanca Sacancela y en Francesco Tabaqui, ambos que estuvieron en un gobierno que fracasó. Francesco como gobernador y usted como asambleísta.
Bueno, la ciudadanía puede confiar en Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela primero porque nuestra historia de vida nos habla de nuestra trayectoria. Participar para ahora nosotros en política y postularnos ante ustedes como unos posibles mandatarios no es producto de un arrebato, ni de una lotería o del alquiler de una organización política o un ego nada más. Es producto de una profunda convicción y espíritu de servicio al pueblo ecuatoriano. Necesitamos autoridades que sean sensibles ante lo que pasa. Necesitamos autoridades que pongan por encima de las líneas políticas los intereses del país, y eso somos Francesco y yo. Y no lo decimos de retórica, sino que nuestras actuaciones así lo han dicho. Nuestras actuaciones en lo público y en lo privado. Así que podemos estar al escrutinio público en lo personal, en lo que ustedes deseen, y nuestras actuaciones podrán hablar por nosotros mismos. Muchísimas gracias, Blanca. A usted siempre a la orden. Nos acompañó Blanca Sacancela, candidata a la vicepresidencia por Creo. Notimundo.